es negarse a uno mismo, y lo que termina pasando, a lo que terminan invitando es que al hombre termina amalgamándose con el mundo, sí, renunciando a su yo y formando parte de todo. Esa es la idea del panteísta. Es una herejía, ¿ok? Ahora, tampoco esto implica que el dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es que el universo y Dios son dos entes completamente independientes, existentes por sí mismos, eternos. No, Dios creó todo. Hablar del dualismo, es decir, como que existieran estas dos cosas, sería tanto como oponer la materia con Dios, materia y espíritu, como lo intentaron en varias herejías durante el comienzo del cristianismo, y lo han seguido intentando hasta la fecha, como también oponer el bien y el mal. Es el mismo dualismo. No es que haya una fuerza buena y una fuerza mala, o un ente bueno y un ente malo. Para que quede claro, no es como Star Wars, no es como la Guerra de las Galaxias, en donde hay una fuerza que tiene un lado bueno y un lado oscuro. No es así. Dios es soberano, Dios creó todo, Dios ordenó todo, ¿ok? Niega este tipo de posiciones que establecen este dualismo entre el bien y el mal, niega incluso el señorío de Dios. Porque Dios, como vimos al hablar de la soberanía, es soberano sobre todo, incluso cuando hay mal, cuando hay sufrimiento, cuando hay cosas que parecen que se salen del control de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica la inmanencia? La inmanencia implica que Dios está presente y actuante, es decir, gobernando toda la creación. Aquí vemos que se mezclan los dos atributos, la omnipresencia de Dios, pero también la providencia de Dios, porque no solo está presente, sino actuando. La inmanencia es que Dios está presente y permea todo, ¿ok? Pero no se mezcla, permea, pero no se mezcla. ¿Queda claro? ¿Y la providencia es? O sea, el gobierno de Dios sobre toda la creación. Okay. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejemplo de la cubeta en el océano? Ajá, sí. Que se integran. Sí. Que está lleno el universo, pero pero Dios lo rebasa. ¿Sí? Dios lo dice, Tozer lo dice de esta forma, hablando de la inmanencia. Dios mora en su universo y sin embargo, el universo mora en Dios. Ya hablamos en su momento de que no estamos hablando de condiciones físicas, geográficas de Dios, porque Dios es espíritu, ¿ok? No es un morar físico. Dios no está en el tiempo ni en el espacio. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. Ok, ¿sí? Ahora, recuerdan que hablamos de la cercanía y lejanía de Dios. Hace poco, lo acabamos de repasar, que refiere a la similitud y la disimilitud de naturalezas. Voy a hacer una pequeña pausa. Es importantísimo para esto que vamos a ver, que nunca nos olvidemos que si un hijo de Dios puede estar cercano a Dios, no es por sus condiciones, es porque lo podemos estar, tenemos una similitud con Dios por y a través de Cristo. No es una condición propia, no es algo que logremos porque somos muy buenos o porque decidimos por Dios. No, es solo por y solo a través de Cristo. Gracias. Pero ojo, cuando hablamos de santidad, esa similitud en la naturaleza con Dios, hay dos tipos de santidades, teológicamente hablando. La santidad posicional y el proceso de santificación. ¿Qué es la santidad posicional? ¿Qué es de esto de lo que les había hablado? Es por Cristo, por la santidad de Cristo, por la justicia de Cristo, que podemos estar presentes delante de Dios. ¿Sí? Esa santidad es imputada a nosotros cuando creemos en Cristo. Es decir, cuando creemos en Jesucristo, tal como se ha revelado en la Biblia. No me refiero a un conocimiento teológico completo, porque nadie lo tiene. Pero me refiero a que no caigamos en las desviaciones de los testigos de Jehová, de los mormones.
O sea, esos Jesuses son falsos. Sino un Jesús bíblico. Cuando creemos en el Jesús bíblico, cuando tenemos esa fe salvadora, Dios nos imputa la santidad de Cristo. Es decir, nos ve con los méritos con los que Jesucristo vivió. Con perfecta santidad y sin pecado. Romanos 3:21. ¿Sí quedó claro? Sí. Está buenísimo el café. Ay, sí. Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, cuando creemos, esa justicia de Cristo es propia, es nuestra. Y por eso podemos hablar de que somos santos, aunque en la práctica sea diferente, pero ahorita vamos a ese punto. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:21. Si voy rápido me detienen, ¿vale? Refiriéndose a Cristo, dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fíjense, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nos justifica, somos justificados y nos es imputada su santidad. Y es por eso que nos podemos presentar delante de Dios. El velo fue rasgado y podemos acceder a la presencia en el lugar santísimo. ¿Sí? Esa es la santidad posicional. Por eso Pablo, a pesar de que va a regañar a los corintios, los llama santos. ¿Ok? Pero también hay un proceso de santificación. Efesios 1, versículos 3 y 4. Es muy importante entender todo esto en el sentido de que aún este proceso de santificación es por gracia. Filipenses 1:6 lo dice, Dios va a terminar la obra, va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros. ¿Ok? Pablo lo refiere, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Sí? Pero es algo que actúa en nosotros y que también viene la responsabilidad del hombre. Lo mismo que vimos, la misma conjunción. ¿Sí? Hablar de la salvación. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, si nos escogió, es gracia, a través de la fe, que es un regalo de Dios, pero para santificarnos. No es para quedarnos como nos quedamos, como llegamos. Dice Pablo en Corintios, creo que en la segunda, dice, esto erais ustedes, pero ya no. ¿Ok? Entonces, además de la santidad posicional que tenemos gracias a Cristo, hay una santificación práctica que se va dando en nuestras vidas. ¿Sí? Es como el ejemplo que nos dabas de la escalera y el yoyo, ¿no? Exactamente. Finalmente van a haber cambios, pero una verdadera regeneración va a mostrar una santidad en nuestras vidas, que va a ir avanzando. A veces regresiones, pero avanzando. Ok. Habiendo explicado todo esto, ¿por qué lo traigo a colación hablando de la omnipresencia? ¿A alguien se le ocurre? Porque Dios está, era un poquito lo que decías de la lejanía y de la cercanía. ¿Correcto? Dios está en cercanía con aquellos que elige porque van siendo santificados y... No porque vamos siendo santificados. No.
Por Cristo ya está cercano a nosotros. Ajá. Pero además de eso, vamos siendo santificados. Ujú. Pero no por nuestra propia santidad. De hecho, cuando empezamos a poner demasiado nuestros ojos en nuestra santidad, ya estamos hablando de obras. Obras. Ujú. Ujú. ¿Tú? No, ¿No? no, más o menos doy una idea. Va por ahí. ¿Por qué? Si somos santos, si nos es imputada la santidad de Cristo y por ende participamos de la naturaleza divina, ¿por qué a veces lo sentimos lejos si Él es omnipresente? Por lo que decías, porque ya es una cuestión relacional, ¿no? Exacto. El pecado y las deficiencias que tenemos en nuestro proceso de santificación es lo que hace que sintamos a Dios lejano. Sí, ya participamos de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya somos participantes, gracias a estas promesas, de la naturaleza divina. Quizás podemos entenderlo teológicamente hablando, es decir, en la mente podemos entender esto. Podemos entender que somos santos, que participamos de la santidad de Cristo. Pero la pregunta es, ¿ha bajado esto a nuestro corazón? ¿Cómo vamos en nuestra santificación práctica? Debemos de recordar una cosa. En el cielo no hay más que una completa similitud con la naturaleza divina. De nada va a servir llegar o pretender llegar anhelando el pecado. Nos vamos a aburrir. No esperemos una completa comunión si el pecado está presente en nuestras vidas. Tenemos un llamado, Colosenses 3:10. Revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay un proceso en que ya no estamos en el viejo hombre, nuestra naturaleza antigua, sino debemos de ya vestirnos, revestirnos de ese nuevo hombre que ya creó Dios e ir en ese proceso, como dice la palabra, renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ok? Efesios 4, versículos 22 y 24. En cuanto a la la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hay un llamado que Dios nos hace a ir haciéndonos más semejantes ¿a quién? A Cristo. No se trata de, es que yo vi a un cristiano que hacía esto. No, es a Cristo. Porque si no, nuestros estándares van a estar muy bajos y vamos a terminar blasfemando el nombre de Dios. ¿Qué es lo que Cristo demanda? Es un absurdo tratar de ser felices sin procurar la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Es un absurdo querer, si realmente anhelamos a Dios, vivir plenamente en la presencia manifiesta de Dios si estamos aferrándonos a las cosas de este mundo. Es un error, es una necedad, es un absurdo.
Por eso necesitamos examinarnos. Segunda de Corintios 13:5.